poco intentando responder a la invitación de la organización bueno, nos han seleccionado como caso de éxito. Yo más me defino como caso, ya el éxito está más que nada por ver, lo dirá el futuro. Pero un poco lo que voy a intentar plasmar es qué es Keramat, quiénes estamos detrás y un poco la filosofía y qué intentamos desarrollar desde una esquinita situada en la península ibérica, pues intentando desarrollar productos y servicios pues, para un mercado más global. También os pido perdón porque la presentación, por desgracia, está en inglés, porque es una presentación, es la más reciente que hemos hecho, y un poco pues, pedir disculpas por no haberla podido traducir a nuestra lengua. Entonces lo primero es un poco describir quiénes somos. Entonces Keramat realmente nació de la Universidad de Santiago. Keramat éramos una serie de investigadores que estábamos en un centro que era referente en el campo de los materiales, que se llama el Instituto de Cerámica de Galicia. Ahí la inmensa mayoría de los socios que pertenecemos estábamos desarrollando nuestra labor pues, como investigadores, desarrollando nuestra tesis doctoral, trabajando en proyectos para diversas empresas, y en un momento determinado, aprovechando una de las grandes líneas de investigación que tenía nuestro centro, que era todo el tema de la bioingeniería, de la regeneración ósea, pues vimos que había una serie de demandas por parte de nuestros investigadores médicos, veterinarios, farmacéuticos, que nos decían que todo el tema de los biomateriales cerámicos para uso en medicina estaba muy bien, pero que no había ninguna compañía española que realmente pusiera en valor pues, los conocimientos que estábamos desarrollando. Y así fue como en el año 99, pues en esa época cuatro locos, cuatro amigos, pues decidimos crear lo que entonces no sabíamos que se llamaba una spin-off. Creamos Keramat, nos situamos en el vivero de empresas de la Universidad de Santiago de Compostela, que en sus inicios estaba en el Tambre, y un poco lo que pretendíamos era poner en valor todos los conocimientos que a lo largo de los últimos 20 años habíamos ido desarrollando en el centro de investigación de la universidad. Es decir, nuestra filosofía es, creemos que sabemos hacer algo, desarrollemos el producto para que sea, digamos, el mercado quien decida si realmente es bueno o no. ¿Qué es lo que nos daba la garantía de que lo que nosotros íbamos a hacer iba a estar amparado por unos buenos resultados? Pues evidentemente todo el background que tenía nuestro centro tecnológico, porque realmente sigue siendo hoy en día un centro de referencia a nivel internacional en el campo de la regeneración. Tenemos más de 40 papers publicados en revistas de Citation Index, hemos realizado más de 6 tesis doctorales, tenemos 4 patentes industriales y sobre todo lo más importante es que trabajábamos con muchas universidades extranjeras, lo que nos permitía un flujo de gente, tanto de Santiago a Estados Unidos, a Inglaterra, a Suiza, como de gente de fuera que venía aquí a intercambiar diferentes puntos de vista para tratar de resolver un mismo problema. Esto que ahora pues, está tan de moda se llama la Open Innovation. Pues nosotros sin pretenderlo pues lo estábamos haciendo sin saberlo, ¿no? Pero realmente nos fue muy útil porque veíamos que no solo en España, sino en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, había esa demanda por parte de la comunidad médica de desarrollar determinados tipos de materiales que dieran solución pues, a problemas que se estaban encontrando con muchísima demanda dentro del campo de la regeneración ósea. Con esa idea creamos Keramat. A día de hoy pues, es una pequeña planta de unos 350 metros cuadrados localizada cerca de Santiago de Compostela, en Miadoiro, donde lo que intentamos es tener todos los procesos productivos controlados, desde la síntesis de materias primas, darle forma a los biomateriales que vamos a generar, hacemos el empaquetado y el control de calidad, para eso montamos una clase ISO 5 y tenemos un almacén totalmente controlado con calidad GMP, donde almacenamos todos los productos que vamos a servir. Actualmente somos 11 empleados, 2 tenemos la categoría de doctores, 3 son licenciados y 6 pertenecen al staff técnico, que son normalmente pues, gente de formación profesional, porque tiene siempre una vocación hacia la rama sanitaria. Nuestro core business, nuestro negocio principal, pues un poco, como decía antes, intentar llevar todo lo que hemos desarrollado en los últimos años al mercado. ¿Qué hacemos? Lo que sabemos, diseñar, fabricar y vender biomateriales de fosfatos cálcicos con el objetivo de que sean utilizados en procesos de regeneración ósea, en todas las ramas de la medicina, traumatología, neurocirugía, odontología, veterinaria, y entonces lo que intentamos es crear productos
pues con unos estándares de calidad y con unas propiedades físico-químicas y biológicas muy determinadas. ¿En qué somos expertos? Pues obviamente nos centramos en lo que únicamente sabemos hacer, que es la síntesis de unos determinados compuestos químicos que se sabe que tienen un potencial uso biomédico, como es todo tipo de fosfatos cálcicos, como el beta, el hidroxiapatito, mezclas de sus componentes y otros que estamos descubriendo que a medida que va pasando el tiempo y que empiezan a aparecer pues, artículos de nuestros colaboradores en otras universidades que también sabemos hacer y que descubrimos que pueden tener un potencial uso en todas las ramas de biomedicina. Cuando decidimos montar Keramat, en principio queríamos abarcar todo, porque claro, creemos que sabemos hacer una cosa, que la sabemos hacer bien y que el mercado nos la va a quitar de las manos. Ahí fue donde cometimos nuestro gran error. Es decir, creíamos que solo con el desarrollo de una parte muy tecnológica de toda la cadena productiva de una compañía era más que suficiente. Y nuestra sorpresa fue en los primeros años que teníamos unos productos certificados, pero que no vendíamos. Y no nos explicábamos cómo la gente era tan tonta como si le estábamos dando un producto tan bueno que no venían a nuestra fábrica a comprarlo. Ese error que cometimos en su momento, que nos costó bastantes años en entenderlo, fue precisamente fruto de empezar a salir nosotros con la maleta a hacer algo que no sabíamos hacer, que era vender, era transmitir al mercado nuestros conocimientos y nuestros productos, y nos dimos cuenta que el enfoque de la compañía tenía que cambiar por completo. Que tan importante como fabricar un buen producto es tener las herramientas necesarias como para transmitírselo al mercado y contar con partners adecuados que sepan precisamente el poner en valor lo que nosotros estamos fabricando. Y ese mismo concepto, esa misma reflexión nos llevó a que Keramat como fábrica, Keramat como compañía, tenía que centrarse en lo que verdaderamente es bueno, que es diseño y fabricación. Y la venta, que nosotros pensábamos que era lo más sencillo, porque si tenemos un buen producto nos lo tienen que comprar, externalizarlo o buscar partners externos. Y la filosofía, que fue dura, sobre todo de hacer entender a los socios promotores que no estaban tan en el mercado, como en este caso me tocó a mí, es que para ganar tenemos que compartir. Y tenemos que ceder parte de nuestro negocio a la hora de que todas las partes puedan ganar. Y es algo que me gustaría incidir en esta reflexión, sobre todo los que creamos nuestra propia empresa, los que venimos del mundo universitario, donde pensamos que lo más importante es lo que hacemos nosotros. Y al final, cuando creas la empresa, lo que hacemos nosotros obviamente es importante, porque sin producto no podrías vender, pero es una parte más. Y la reflexión que tenemos que hacer de buscarnos el socio adecuado que nos permita poner en valor lo que sabemos hacer, tiene que ser primero a cambio de unos beneficios que teóricamente tiene que crear la empresa, y segundo, el tener claro que no somos buenos en todas las etapas de gestión de la empresa, con lo cual tenemos que profesionalizar e intentar traer a nuestra compañía, a nuestro proyecto, gente externa que sepa poner en valor lo que nosotros en principio sabemos hacer y para lo que creamos la compañía. En ese aspecto, Keramat, ¿a qué se dedica? Una, a hacer materiales y a darles forma. Es lo que sabemos hacer. Y en ese darle forma, lo que tenemos que saber es oír a nuestros clientes para escucharles qué es lo que ellos necesitan que nosotros les hagamos. Y no, como hacíamos al principio, de intentar imponer lo que nosotros pensamos que era lo mejor y entonces el mercado nos respondía negativamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros dominamos todos los mecanismos de procesamiento de los materiales y lo que intentamos ofrecer a todos nuestros clientes es usted que necesita, que yo se lo voy a dar tal y como usted quiere. Y ese es un poco el cambio que hemos experimentado en los últimos años en Keramat, de nosotros ser como el marqués de Palón, yo me lo guiso, yo me lo como y encima intento meter a calzador al mercado nuestros productos, sino escuchar al mercado qué es lo que demanda, anticiparnos a lo mejor con todos nuestros colaboradores externos de qué es lo que va a demandar el mercado en los próximos años y ofrecerlo. Eso es, digamos, ahora lo que es el core business de Keramat. Dentro de lo que hacemos, pues obviamente nos dedicamos básicamente a hacer biomateriales para regeneración. ¿Y qué son? Pues son, a nivel cultural, pues un poco para que lo sepáis, son productos que hay que utilizarlos cuando los mecanismos naturales del cuerpo que tiene para repararse no son necesarios. Entonces, cuando el organismo tiene un defecto en el sistema óseo, que es
superior a un determinado tamaño, es necesario utilizar el uso de biomateriales. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues simplemente un andamio. Estamos haciendo pues bioconstrucción. Estamos utilizando un andamio biológico para que las células de nuestro propio organismo, que son las que reparan realmente esos defectos, estén cómodas para poder trabajar y poder reparar y poder darle una calidad de vida al paciente pues, en el menor tiempo posible. ¿Qué producto estamos haciendo? Pues actualmente tenemos tres grandes divisiones. Tenemos la división de traumatología y neurocirugía, bajo la marca comercial Keramedic, la división de dental y maxilofacial, bajo la línea Keraos, y tenemos una pequeña línea en cirugía traumatológica veterinaria, bajo la línea CIDEMAREC, que digamos es una línea que intenta dar sobre todo servicio a la cirugía de mascotas, que cada vez, sobre todo en las zonas más avanzadas, pues la cirugía de mascotas es sorprendente lo que la gente es capaz de gastarse el dinero para curar a un gato o un perro, de esa hipótesis de cadera, hipótesis de rodilla, pues para gatos, para perros, que te valen lo que no está escrito, que a lo mejor no te lo gastarías para ti, pero lo gastas para una... Y entonces fue lo que nos indicó que teníamos que abrir esta pequeña división para precisamente dar servicio a este tipo de comunidad. ¿De qué están hechos? Pues básicamente, nosotros lo que hemos logrado en nuestros laboratorios es desarrollar, gracias a colaboraciones con otras universidades extranjeras, una estructura sintética muy similar a la del hueso humano. Y eso es lo que nosotros intentamos poner en valor. Nosotros lo que tratamos es de, para un problema muy común en muchísimos pacientes, que es la falta de hueso, pues que el cirujano, en lugar de ir a las fuentes tradicionales, que es hacer una segunda cirugía al paciente para extraerle hueso de zonas donde puede sobrar y colocarlo, con el consiguiente pérdida de tiempo, de dolor, de molestias para el paciente, es darle una alternativa sintética para que de una manera rápida, predecible y eficaz pueda colocarlo en la zona del defecto y dar los mismos resultados que si fuera un injerto de hueso del propio paciente. Todo esto que sabemos hacer, lo primero que tenemos que transmitir al mercado, obviamente, es una garantía de calidad. Y la garantía de calidad nos obliga a gastar muchos recursos, tanto técnicos como financieros, en montar sistemas que tranquilicen y que den la seguridad a los mercados de que lo que hacemos es seguro y predecible. Para eso hemos montado, no nos hemos inventado nada, y lo que tenemos implantado en nuestra compañía pues es un sistema de calidad basado en la norma internacional 9001 del 2000, derivada por la 13485, que es la aplicada a medical device, a productos sanitarios. Nosotros lo que sí hemos hecho el esfuerzo para, sobre todo, garantizar más a nuestros clientes es el control de calidad que nosotros, interno, que dedicamos a garantizar precisamente la trazabilidad y la predictibilidad de nuestros productos, es que dedicamos más del 15% de nuestra producción precisamente a controles de calidad para, digamos, darle la mayor seguridad posible a todos los productos que fabricamos. Obviamente todos los productos que fabricamos tienen el marcado CE y parte del control de calidad lo llevamos de manera externa pues, en laboratorios de la Universidad de Santiago. Y lo más importante, el mercado, que era lo que tardamos años en entender. Nosotros lo que realmente nos dedicamos que es a la fabricación de materiales cerámicos para usos en medicina humana. Lo que tenemos es realmente a día de hoy 4 divisiones. Una, nuestra división ortopédica, 2, la división dental, la veterinaria y la última, que es realmente la que más define o la que más va a definir en el futuro nuestro core business, es la fabricación a terceros. Es decir, lo que nos hemos planteado es, después de un análisis estratégico de cuál tiene que ser el esfuerzo de nuestra compañía para intentar colocar nuestros productos en el mercado final, es decir, que nuestro cliente sea el profesional médico, nos hizo determinar como conclusión que los esfuerzos financieros y técnicos que nos teníamos que dedicar para intentar llegar precisamente al cliente final nos iban a desviar mucho de lo que verdaderamente sabemos hacer. Y entonces lo que realmente estamos ahora en proceso de cambio es cambiando el tipo de nuestro cliente. Del médico vamos a pasar a la industria verdaderamente especializada y con canales de distribución que llegan de una manera muy satisfactoria al producto final, dándoles la posibilidad de desarrollar para ellos productos con unas características determinadas que están buscando en el mercado. ¿Eso qué nos implica? Pues nos implica otro proceso de reflexión. Que claro, vamos a ganar menos dinero, porque cuando hacemos las cuentas de la lechera, cuando montamos la compañía
Y decimos, jolín, es que yo fabrico estos polvitos por 10 euros y los puedo vender a 1000, es que el negocio es redondo. Pero claro, yo no soy capaz de vender eso a 1000 porque no tengo los canales y no tengo el conocimiento necesario como para poder llegar de una manera efectiva a ellos. Con lo cual, ¿qué me implica? La reflexión de tener que ceder otra vez parte de esa tarta que imaginariamente nuestros socios todos nos habíamos montado y tener que buscar partners, socios activos que a cambio precisamente de un porcentaje considerable de ese potencial beneficio nos den una garantía de trabajo y de potencial desarrollo para que ellos sí puedan hacer el trabajo precisamente para el cual están capacitados. Y precisamente por eso es a día de hoy, una vez finalizada esa reflexión y realizado lo que está ahora presente en nuestro actual plan estratégico, el potenciar precisamente esa búsqueda de clientes industriales, porque entendemos que nos va a ser más sencillo el hablar de tú a tú con partners con una mentalidad clave en el mercado, con conocimiento preciso de qué es lo que está en el mercado, y nosotros seamos un actor, digamos, que estemos detrás de ellos suministrándole esos productos de alto valor añadido que están buscando. Eso es precisamente lo que estamos a día de hoy intentando cambiar en los procesos de Keramag. Y para eso estamos buscando y necesitamos apoyo externo de personas o de empresas que nos ayuden precisamente a liderar ese cambio de mentalidad, ya no solo de búsqueda de nuevos socios comerciales, sino de búsqueda de ideas y de nuevos partners estratégicos que nos ayuden a alimentar de ideas todo lo que nosotros vamos a poder ofertar a nuestros potenciales clientes. Todo eso, obviamente, como empresa biotecnológica, lo tenemos que vestir de un cariz muy científico-tecnológico, y para ello es fundamental el trabajar con universidades que avalen precisamente todos los resultados de investigación que nosotros estamos trabajando. Desde Keramag siempre tuvimos claro que no nos podíamos quedar en nuestra casa en este aspecto era la Universidad de Santiago de Compostela, sino que precisamente para que nos valoraran mejor fuera, teníamos que irnos a buscar colaboradores con otras universidades. Y eso desde nuestros inicios sí lo hemos hecho. Y de hecho, pues, como ejemplo, estamos trabajando con muchísimas universidades españolas y estamos empezando a trabajar también con universidades americanas, con universidades inglesas, donde precisamente lo que hacemos es que validen todos nuestros procedimientos de fabricación, todos nuestros potenciales desarrollos de productos, porque a la hora de vender es muy importante el tener, como cualquier empresa biotecnológica, un dossier científico que avale que lo que nosotros decimos es cierto. Y cuanto más lejano sea el que valide estos procesos, no es porque sea más listo, sino porque le damos en España más valor, más fácil va a ser vender. Otro de los pilares fundamentales es el trabajar en los procesos de formación continua, ya no solo de nuestros trabajadores, sino también de nuestros potenciales partners, dando un servicio añadido de no solo darle el producto, sino la formación necesaria a esa empresa que va a querer vender los productos que nosotros estamos desarrollando, de qué debe incidir precisamente desde un punto de vista bio, desde un punto de vista científico, más importante para lograr los objetivos comerciales que ellos mismos han impuesto. Por eso nosotros hemos desarrollado no una división, pero una rama muy potente, donde la formación biotecnológica, donde traemos gente de todo el mundo a dar conferencias a los profesionales e intentamos, pues en ese aspecto, sí hacer un poquito de patria e intentar traer a esos profesionales a Galicia para que vean que aquí, en Galicia, se pueden hacer empresas globales con una mentalidad global, pero con el desarrollo prácticamente focalizado aquí en España. Y lo que hacemos es precisamente el fomentar el uso de las tecnologías que nosotros estamos desarrollando como punta de lanza hacia los nuevos productos que la comunidad científica o comunidad clínica va a demandar en los próximos años. Todo eso, obviamente, ya como final, tiene que estar basado, pues, en publicaciones científicas que nosotros podamos enseñar en nuestro pipeline a potenciales clientes, que les pueda despertar el interés de que Keramag, una compañía, pues, radicada en Santiago de Compostela, está desarrollando algo que les puede utilizar. Publicaciones científicas, patentes, comunicaciones a congresos, es fundamental porque todos nuestros grandes clientes tienen establecidos sistemas de vigilancia tecnológica que lo que hacen es que técnicos de sus casas
lean precisamente qué cosas publican las pequeñas compañías para que ellos filtren lo que les puede interesar, y sorprendentemente muchas veces estas grandes compañías son las que dan el primer paso de ponerse en contacto con nosotros a la hora de hemos leído un artículo donde vosotros decís que desarrolláis esta tecnología, podríamos hablar porque yo podría estar interesado en esto. Esto, que parece de sentido común, a nosotros nos llevó 6 años entender que el camino era el inverso de lo que nosotros inicialmente habíamos pensado. Y ya por último, obviamente como compañía biotecnológica, la actividad en I+D es fundamental. Y desde nuestros comienzos sí hemos apostado por desarrollar una intensa actividad de I+D en todo el campo de los biomateriales y la regeneración. ¿Cuál es el objetivo? Ofrecer productos y servicios de alto valor añadido. Como ejemplo, nosotros decir que estamos actualmente colaborando con muchísimas instituciones académicas, entre ellas obviamente nuestra casa, el Instituto de Cerámica. Estamos trabajando con el Centro de Nanotecnología del Principado de Asturias, con el Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC y con universidades americanas como el Lawrence Berkeley Laboratorio o el Imperial College de Londres. ¿Por qué? Porque consideramos que debemos tener una base técnica y teórica muy fuerte a la hora de poder desarrollar tecnologías de futuro. Como ejemplo de proyectos en los que estamos ahora involucrados, estamos participando en un proyecto CENT, un consorcio de 17 empresas de toda España, cuyo objetivo es el desarrollo, precisamente desde un punto de vista de investigación básica, de los conocimientos que nos permitan en el futuro desarrollar una nueva generación de implantes. Como nuestro pipeline futuro, que estamos ya desarrollando precisamente para ofertar a nuestros potenciales clientes, pues una serie de productos en los que destacaría, porque está un poco más de moda, el trabajar precisamente en cultivos de células madre adultas para intentar generar pues un hueso artificial propio del paciente. En este caso simplemente voy a comentar que estamos ya en proceso de desarrollar el primer ensayo clínico en humanos protocolizado para evaluar la verdadera eficacia de estas células que sí se sabe que tienen mucho potencial y mucho futuro, pero que todavía no está del todo claro esa actividad tan prometedora que en muchos casos tiene. Y por mi parte, pues nada más, una pequeña fotografía de lo que es Keramat. Gracias por vuestra atención y por haberme colado precisamente al que precisamente más sabe, que es Joan Cortés. Nada más, muchas gracias.